¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Sombras en la Noche. Es una alegría para nosotros el volvernos a encontrar en esta cita semanal con el misterio, con la ciencia, con numerosos enigmas y con muchas cosas que no tienen explicación. Hoy vamos a dedicar gran parte de los minutos de nuestro programa a hablar de las posesiones y creo que hay todo un universo que desconocemos en torno al tema de las posesiones que hoy va a ser muy interesante descubrir. Un programa que nos va a traer, además, otros contenidos que descubrimos enseguida. Hoy conoceremos dos descubrimientos impactantes de las últimas semanas. Un nuevo continente sale a la luz y una casualidad oportuna nos revela nuevos secretos egipcios. Conoceremos los problemas de rodaje del Exorcista original y recientes secuelas, y con Fran Hernández y Marisol Roldán tendremos más información sobre las posesiones. En imágenes, maravillas del espacio, supuestos extraños fantasmas de la guerra civil y una mamá paranormal. Pues con estos temas iniciamos nuestra tercera emisión de esta temporada de Sombras en la Noche, recordándoles además que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y, cómo no, a través de YouTube, donde pueden evidentemente suscribirse y seguir todos los programas que vamos haciendo, además de contenido adicional que muy pronto también vamos a acercarles. La Universidad Waseda de Japón informó del descubrimiento por casualidad de la tumba de un escriba real datada en el 1200 a.C. y que fue enterrado en la necrópolis de Luxor, la antigua capital del antiguo Egipto. El equipo del profesor Jiro Kondo limpiaba la tumba de otro funcionario del faraón Amenofis III cuando descubrió un agujero que daba a la tumba del escriba, en cuyo interior aún se pueden apreciar pinturas y frisos de los principales dioses egipcios, del funcionario y de su esposa venerando a las deidades. La tumba tiene forma de T, y además de los frescos y frisos de dioses como Osiris, Isis y Atum-Ra, al cual veneran 4 babuinos en la pared norte, los arqueólogos también descubrieron jeroglíficos que nombran a Khonsu como el verdadero y reconocido escriba. Según los investigadores, este descubrimiento genera esperanzas de que más tumbas previamente desconocidas podrían encontrarse en el área de Luxor. La entrada de la cámara inferior se encuentra obstruida por bloques de piedra, pero los arqueólogos dijeron que esperan hallar más pinturas dentro. Las casualidades nos han dejado en la historia numerosos descubrimientos, numerosas aportaciones y, como vemos, por suerte, aún hay muchos rincones en Egipto que pueden descubrirnos nuevos secretos. Estaremos pues atentos y pendientes de esa segunda cámara que aún queda por descubrir. Si hay algo difícil o que lo aparenta en nuestro planeta es encontrar un continente perdido. Pero por sorprendente que parezca, se ha encontrado un nuevo continente. Se le ha llamado Mauritia. Conozcamos su historia. Algún día, tal vez podamos tener pruebas concluyentes que puedan dar por cierta la existencia de la Atlántida. Mientras tanto, el descubrimiento de un nuevo continente en las profundidades del Océano Índico ha sorprendido a la comunidad científica. Así lo ha publicado la revista Nature. Un grupo de geólogos que estudiaban los diferentes tipos de roca de la isla encontraron cristales que datan de un tiempo en el que el supercontinente Gondwana se estaba desintegrando hace unos 200 millones de años. Esos antiguos cristales están formados por zircón, un mineral muy resistente, capaz de sobrevivir a procesos geológicos extremos, como cambios de temperatura y altas presiones en la formación del granito. Eso lo hace perfecto para estudiar antiguos continentes. El continente perdido ha sido nombrado provisionalmente como Mauritia y los investigadores piensan que puede haber sido una de las varias astillas que se ramificaron al romperse el supercontinente de Gondwana.
Lo que nos queda de Gondwana en nuestros días son los continentes de África, Sudamérica, la Antártida, el Indostán, Australia y la isla Mauricio. Ahora Mauritia, el continente hundido, también se podrá añadir a esa lista. El pasado mes de septiembre se estrenaba una serie de televisión basada en la película de 1973, El Exorcista, a su vez basada en la novela del mismo nombre del escritor William Peter Blatty, quien, por cierto, lamentablemente nos dejaba a principios de este 2017. Al igual que ocurrió en la grabación del film, extraños sucesos han acompañado también al equipo de rodaje de esta serie. El estreno de la película El Exorcista en los 70 logró una excelente aceptación por parte de la crítica y el público. El film estaba basado en la novela del mismo nombre de William Peter Blatty, quien fallecía en enero de este mismo año. Según el autor, estaba basada en hechos reales, en un exorcismo ocurrido en 1949, realizado a una chica de 14 años durante 3 meses. Durante sus primeras proyecciones, numerosos espectadores padecían ataques de nervios y desmayos, al punto que muchas salas tenían ambulancias y personal sanitario en las puertas para atender a los posibles afectados, hecho que también tenía un fuerte componente publicitario. El rodaje fue accidentado, un set de producción se incendió y obligó a retrasar 6 semanas las grabaciones. Numerosos rollos de películas se velaban sin motivo, caían focos, se registraban ruidos y voces inexplicables en las cintas, desaparecían objetos, además de diferentes accidentes laborales. El abuelo de la joven actriz Linda Blair, la protagonista, falleció durante el rodaje, al igual que el actor Jack McGowan, que debía ser asesinado en pantalla, pero que falleció un mes antes de rodar la escena. Otra actriz, Vasiliki Maliaros, también fallece antes de terminar sus escenas. Se estima que fallecieron unas 9 personas durante el rodaje. El mismo director llamó a un sacerdote para que diera su bendición a todo el equipo de producción. En septiembre del pasado 2016 se estrenaba en televisión la serie El Exorcista, con mucho en común con la película original que no desvelaremos. La serie de 13 episodios también ha contado con dificultades en su rodaje. Lo cuenta la revista Entertainment Weekly, donde informan de presuntos sucesos paranormales registrados durante su producción, como lámparas y luces que se apagan solas y sucesos extraños que han afectado a parte del reparto. La actriz que personifica a una joven poseída afirma que ya en el rodaje del piloto, cuando estaban en el ascensor, este las llevaba al piso 13 sin haber pulsado ese botón. La actriz Geena Davis, uno de los papeles protagonistas de la serie, hizo público que los productores, al saber de esos acontecimientos, trajeron a un sacerdote para bendecir el set de rodaje, igual que ocurrió en la película de los 70. Hablamos hoy de posesiones en nuestro programa después de conocer una noticia que además nos llega de máxima actualidad, como es esa serie que, repitiendo un poco los patrones de la película de los años 70, también tiene fenómenos en su plató. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, una semana más aquí con todos vosotros. ¿Viste la película original del Exorcista? Supongo que sí. ¿Quién no va a ver clásico? La película, hombre, un clásico. Entre los clásicos. No se puede perder esa película. Y habiendo visto esta película, Fran, un poco con todo lo que ha ido ocurriendo después, estaba bien guionizada, se adapta al menos el inicio en el que se ve todo el diagnóstico y demás, con lo que realmente es un diagnóstico de un caso de posesión.
Se adapta muy bien a lo que es el diagnóstico de posesión. Lo que tenemos que ver quién hace ese diagnóstico, si lo hace la ciencia, la psiquiatría o lo hace la Iglesia. En cualquier caso, la psiquiatría a este caso lo hubiese dado pues, como un caso de un trastorno de personalidad disociativa, que en todo caso en la psicología se recoge con que mientras no concurran rituales o algún tipo pues eso, de ritual, no se considera una posesión. En todo caso sería un trastorno disociativo, pero cuando a la ciencia se le escapa sí que se le habla de posesión. Pero sí que es cierto que en la película El Exorcista yo creo que se ciñe muy bien en lo que es el diagnóstico de posesión. En el caso de la película, concretamente, ya para terminar y entrar en el tema, sí que se hace después de una serie de diagnósticos, casi que los psiquiatras le dicen, bueno, es casi un placebo, pero vamos a probar el exorcismo. Exactamente, como prueba placébica sí que se hace a veces que se utiliza pues eso, el simular un exorcismo para ver la persona cómo psicológicamente reacciona cuando no reacciona a los fármacos ni a la medicina tradicional. Una película que se rodó en los 70 y precisamente el caso que nos traes, Fran, también ocurrió en esa década de los También 70. ocurre en los 70, eso es un caso de posesión, quizás el más llamativo, el que más conocemos, quizás si hablamos de Anneliese Michel, pues mucha gente no sabe de qué estamos hablando. Si hablamos de la película El exorcismo de Emily Rose, aquí la gente sí que ya sabrá de qué se trata realmente. Anneliese, una joven estudiante con una carrera prometedora, una chica pues que no había tenido nunca antecedentes de ningún tipo, ni de rituales, ni de ouijas, como se podría sospechar. Sí que es cierto que hay un punto que tenemos que tener en cuenta, es que Anneliese vive en una familia extremadamente religiosa, con unas creencias y una fe muy extrema. Ella en el año 1970 tiene su primera crisis convulsiva en el colegio, la llevan rápidamente al hospital y ahí hay un diagnóstico de epilepsia, con lo cual se le da un tratamiento para esa epilepsia. No mejora. No solo no mejora, sino que va a peor. Eso no quiere decir que realmente hubiese un caso de posesión, simplemente que los fármacos en aquel momento no funcionaban. Sí que es cierto que los padres, como no ve que no mejoran lo que es el tratamiento farmacológico, lo que hacen es creer que está poseída. Eso también se lo transmiten a ella y ella de alguna manera sí que se siente poseída. A partir de ahí las convulsiones se agravan mucho más. Y sí que es cierto que tiene una cierta adversidad por algunos objetos religiosos, como pueden ser cruces, cáliz, etcétera. Curioso, ¿no? Porque ella venía de una infancia y de una familia muy religiosa. Muy religiosa, eso es. Y sí que tiene esa parte de rechazo a esas imágenes de Jesús, de cruces. No quiere ir a misa cuando los padres la llevaban, cada semana iban a misa, no quería entrar. Con lo cual los padres sí que en aquel momento pues tienen la sospecha de que es un caso de posesión demoníaca. Aquellos se lo comentan al párroco de su iglesia, le dice lo que le pasa, el párroco de la iglesia un día la visita y ante aquel fenómeno que se muestra ante él, pues el hombre queda un poquitín, es decir, desconcertado, no sabe lo que es, no sabe lo que tiene. Sí que es cierto que le explican que tiene un tratamiento por epilepsia y él acude a dos sacerdotes que son exorcistas. Aquellos dos sacerdotes, después de visitar también a Anneliese, determinan que sí que realmente está poseída. Ella, a partir de ese momento, empieza a contar que está poseída por 6 entidades diferentes, entre ellas Satanás, Hitler, etcétera. Estos sacerdotes solicitan al obispado realizar un exorcismo, a lo cual se le niega rotundamente. Se dice que no, porque mientras esté en tratamiento psiquiátrico, la Iglesia no quiere entrar en una confrontación, en una guerra con la medicina. ¿Siempre se le da prioridad a la parte de la medicina, que se mantenga el tratamiento? Claro, es decir, siempre la prioridad es a la medicina. Vamos a ver cómo el fármaco puede hacer algo. Luego, como último extremo, si el fármaco no hace no hace el efecto que se espera dentro de la medicina para paliar estas convulsiones, pues entonces ahí la ciencia ya dice, se nos escapa de las manos. No es el caso aquí de lo que sucede con la medicina, porque aquí sí que ellos, los médicos, los psiquiatras, sí que insisten en que sigan con el tratamiento. Es un tratamiento que a largo plazo va a tener sus resultados, al menos los que se esperaban. Pero los padres lo que hacen después de visitar a estos dos sacerdotes, lo que hacen es retirar la medicación por completo, se niegan a seguir con el tratamiento farmacológico y con lo cual se agrava mucho más. Claro, evidentemente, hasta esta gravedad extrema, ella
que dice que está poseída por estos siete entidades, al final el obispo del lugar sí que cede y da pues eso, los permisos oportunos para llevar a ese exorcismo, ese ritual. Un ritual, por otra parte, discutido por muchos exorcistas, ya que es un ritual que se remontaba a 400 años antes, un ritual que ya no se usaba, en el cual hay una abstinencia tanto de agua como de comida. Se le realiza durante un año, se le está realizando ese ritual. Hay un deterioro impresionante por parte de Annalise en muy poquito tiempo, como consecuencia pues eso, de no comer, de no beber, de estar sometida pues eso, a privación del sueño, porque además uno de los sacerdotes sostiene de que privando a la paciente de comida, de agua y de sueño, esas entidades no estarían a gusto en ese cuerpo y saldría. Sucede desgraciadamente lo que podría suceder a cualquier persona, y es que el 1 de julio de 1976 Annalise fallece. Ese fallecimiento, la autopsia revela de que muere por deshidratación, por malnutrición y sobre todo por estar sometida pues, a un constante acoso psicológico que ella no puede soportar. Se juzgan a los padres y a los sacerdotes y salen culpables. Hay una condena de 6 meses de cárcel, no entran en la cárcel, pero aquello sí que levanta muchas ampollas, tanto dentro de la Iglesia como dentro del campo de la investigación. Son muchos los sacerdotes que a día de hoy, hablando del caso de Annalise Michel, sí que dicen que los rituales que se hicieron no fueron los rituales, el ritual que se tenía que haber hecho. Un ritual hace 400 años no debería haberse permitido, con lo cual sí que parece que se ponen en contra de sus propios colegas de estos sacerdotes. Sí que es cierto que después de tantos años sigue el lugar siendo un lugar de peregrinación. Incluso actualmente, el año pasado salió una noticia que decía que había gente que habían visto a Annalise paseando por la calle donde vivía. Bueno, sus padres de hecho todavía viven. Sí, son mayores, pero... De hecho, la tumba de Annalise se ha convertido en un lugar un referente para investigadores para ir allí al lugar. De hecho, hasta hace poco la policía no dejaba entrar porque se convertían allí cientos de personas visitando la tumba. Hay muchos más casos, nosotros tenemos nuestros propios casos aquí en España de posesión, donde la Policía Nacional da fe y a fecha de hoy pues tampoco encuentran explicación, como es el caso de Estefanía Gutiérrez, una niña de Madrid, que muere en extrañas circunstancias. El equipo de investigación del Cuerpo Nacional de Policía que investiga los casos de posesión, los casos de rituales satánicos, dice que nunca habían visto un caso así. Sí que es cierto que aquella chica después se averigua que fallece en extrañas circunstancias después de realizar una sesión de Ouija, que yo creo que es un tema que tocaremos más adelante, y podremos tocar el tema de la niña de Estefanía de Madrid, porque es un caso que hasta fecha de hoy ni investigadores ni policía no encuentran una explicación a la muerte en tan extrañas circunstancias de Estefanía Gutiérrez. Desde luego, bueno, es un caso, 2 casos concretamente documentados. En el caso de Annalise Michel, muy documentado porque se hicieron muchas grabaciones y se tomaron fotografías de todo ese proceso, ¿no? Fue un proceso que fue muy largo, a lo largo de todo un año, con ese deterioro físico que llevó a la muerte, lamentablemente, de Annalise. Y este segundo caso, pues también documentado porque la Guardia Civil o la policía, concretamente, de alguna forma da fe de lo que sucede. Pero, Fran, ¿qué me dices de aquellos casos también de posesión en los que no interviene o no llega a intervenir, no se hace un exorcismo oficial, como se reconoce por la Iglesia Católica, porque a veces personas que dicen sentir o tener, santeros y demás, han decidido por su riesgo y cuenta casos que han terminado en crímenes brutales y que han ocurrido aquí en España? Sí, son muchísimos los casos que desgraciadamente acaban en resultado de muerte por una negligencia, pues de que realiza esto. Sí. Yo recuerdo hace 12 años un caso que nos llega de posesión de una señora muy mayor, una señora con 80 años, creo que a ti te lo había contado alguna vez, en el cual el padre Pilón, que como exorcista, pide a un investigador de la SEIP que si pueden acompañarlo, y afortunadamente me toca a mí, por aquel entonces, Pedro Amorós, como presidente de la SEIP, pues me llama a mí, me dice que hay un caso de posesión demoníaca y que se va a realizar un exorcismo. Ahí es donde yo conozco al padre Pilón. Él me informa de todos los pasos que va a realizar el exorcismo. Yo no había estado nunca en un exorcismo, al menos un exorcismo autorizado por la Iglesia.
Me dice qué me puedo encontrar, qué no me puedo encontrar. Llegamos allí, nos encontramos a una señora amable, una señora, pues bueno, con unos trastornos, una serie de trastornos de soledad, una serie de carencias afectivas impresionantes, y que bueno, y que ella está convencida de que sí, de que realmente pues está poseída por el diablo. Entramos en su habitación, la señora la tumban en la cama, a mí el padre Pilón me dice, siéntate ahí en este rincón, escribe lo que quieras, graba lo que quieras de voz, no te muevas, veas lo que veas. Yo por un momento estuve a punto de decirle, yo lo siento padre, pero yo me salgo, pero aguanté porque tenía esa curiosidad. A los 20 minutos de realizarse el exorcismo, todo mediante oraciones, el padre Pilón y un ayudante que venía de Madrid, la mujer empieza a reaccionar, empieza a tener convulsiones, empieza a cambiar la modulación de la voz ya no era la de una mujer amable, la de una anciana, pues bueno, normal, sino que sí que su voz se vuelve mucho más agresiva, empieza a convulsionar. El padre Pilón, recuerdo que la coge de la mano y la mujer hace un gesto que el padre Pilón no puede pararla. El padre Pilón tenía un equipo de personas fuera. Yo no sé si alguno, si nos está viendo del equipo, pero bueno, puede mandar y constatar lo que estamos contando. Y entre 4 personas fueron incapaces de controlar la fuerza de una mujer de 82 años. Yo como testigo, a mí me dijeron no te muevas de la esquina, yo no me moví de la esquina, pero sí que es cierto que la fuerza sobrenatural que aquella mujer, para lo mayor que era y muy poquita cosa, era desmedida totalmente. Entre 4 personas intentaban sujetarle, la mujer seguía retorciéndose. Aquello cesó tal como vino, súbitamente, con unas oraciones. A partir de ahí, la mujer se durmió profundamente en la cama y hasta fecha de hoy es bueno, algo que para mí no tiene explicación ninguna. ¿Recordaba ella algo de la experiencia después? Yo no lo sé, porque yo cuando marché de allí, la señora seguía durmiendo, yo marché, llevé el caso a la SEIP, sí que se documentó mucho, luego pude, después más veces que pude hablar con el padre Pilón, estuvimos comentando el tema, él me dijo que realmente aquello era un caso de posesión demoníaca, que además cumplía con todos los requisitos, pero sí que es cierto que, como te he dicho al inicio, en los trastornos de personalidad sí que a veces se confunden con esa sintomatología, porque en los trastornos disociativos sí que son un caso parecido. Todos los trastornos disociativos emulan de que bueno, hay una persona en tu interior que controla tu mente, controla tu gesto, eres incapaz de controlar. Por eso te digo que hacer un diagnóstico certero entre posesión y trastorno disociativo es muy complicado. Por eso te digo que depende quién tenga que hacer el diagnóstico, si es la medicina o es la iglesia, pues posiblemente lo van a llamar de una manera o de otra. Y ya para terminar, Fran, tú que igual estás en esa parte de la investigación más científica, cuando entras y ves con tus propios ojos lo que viste en ese ritual de exorcismo, ¿cómo cambia tu percepción de estos temas? Si es que cambia. Cambia totalmente la percepción, sí, totalmente. Te conviertes un poco también, ese escepticismo que tú llegas ante lo que son las posesiones demoníacas, pues evidentemente te cambia y te conviertes en un hereje para todos tus compañeros. Es decir, el decir, creo que lo que he visto sale fuera de lo que es la psiquiatría, la psicología, y realmente empiezo a creer de que hay algo, algún tipo de entidad que pueda poseer tu cuerpo, depende de la debilidad mental que tú tengas, estoy convencido de que es así. Bueno, pues cuántas experiencias, cuántas investigaciones vamos a ir compartiendo en estas semanas de Sombras de la Noche. Fran, se nos queda corto el tema, yo creo, bueno, el tema nos daría para muchos más programas. Pero eso es bueno porque así tenemos más para contar en otras ocasiones. Por supuesto que sí. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, Joaquín. Cuando decimos que en Sombras en la Noche tenemos la suerte de contar con un gran equipo, la verdad es que no exageramos. Marisol Roldán ha estudiado casos de posesiones a lo largo y ancho del país y seguramente algún que otro caso en el extranjero y nos lo va a contar enseguida. Marisol, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Pues encantadísima de estar aquí de vuelta para hablar de cosas como misterios, en este caso uno muy fuerte, que es el de posesiones. ¿Existen? ¿Existen? ¿No existen? ¿Es verdad todo lo que hemos visto en películas, en novelas y demás? ¿Se exagera o realmente son, como nos muestran pues,
estas ficciones, ¿no?, de las posesiones. Para empezar, Marisol, ¿qué podríamos entender por una posesión? Bueno, en principio tendríamos que hacer una pequeña división, ¿no? Para ser racionales y un buen estudioso de los temas de paraciencia, tenemos que tener en cuenta que podría darse una especie de equivocación, ¿no? Personas que creen estar poseídos y están padeciendo algún tipo de psicopatía, ¿no?, que también podrían darse. Una vez descartado esto, tenemos lo que podría encuadrarse dentro de un fenómeno paranormal de la rama psíquica, ¿no? Y es uno de los más tremendos, más impactantes y más terroríficos, porque imagínate que es una pérdida total de tu voluntad, tanto mental, es decir, tu mente, que hace cosas más allá de lo que tú quieres y de tu control, y que no puedes evitar, y hay gente que así lo testimonia, y es un momento angustioso, luego hablamos de ello. Y por otro lado también el descontrol de tu propia biología. Hay personas que no pierden el control de su psique, de su mente y su voluntad, pero sí lo hacen de su cuerpo. Su cuerpo actúa de forma dividida y realmente también es tremendo. Es decir, es un fenómeno, el de posesiones, en el que estamos hablando de que algo, una entidad viva, muerta, una especie de influencia energética o tecnológica, está cogiendo la voluntad, el control y nuestra asistencia y haciendo con ella lo que le da la gana. Terrible, ¿eh? Terrible. ¿Me has puesto una cara? Terrible. Sí, cara. Además, me ha dado miedo porque has hablado no solamente de la que conocíamos, bueno, de la que más se ha hablado, de la espiritual, ¿no?, que es la que dicen, sino que has hablado también de una tecnológica. Sí, porque hoy en día estamos hablando de que tenemos entre los cielos y en algunas montañas tenemos proyectos como el HARP, ¿no?, esas grandes antenas que están emitiendo para cambiar la climatología local, pero que realmente vete a saber lo que están experimentando, ¿no?, de forma ilegal, y que podrían estar manipulando las mentes de distintas personas. También tenemos otros experimentos que son los militares, que tanto a nivel médico, clínico, inológico, están intentando manipular la mente de los soldados, ¿no?, para sacar un mayor potencial bélico en ellos y mayor aguante y mayor resistencia. Y realmente tenemos un montón de historias que podrían estar imitando una posesión más natural de lo que entendemos propiamente, ¿no?, como seres desencarnados, fallecidos, etcétera, que era la única que se conocía hasta la actualidad, pero no lo es. Imaginemos que si realmente nos ponemos a estudiar bien el tema y nos vamos incluso atrás en el tiempo, a otro momento histórico, hace 200, 300, 500 años, encontramos poseídos que además están relatados y recogidos a nivel histórico y que incluso gracias a esta posesión han sido literatos o han vivido experiencias importantes que han cambiado la historia. Me voy a referir, por ejemplo, en el caso de los ascetas, místicos y ascetas, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Todos ellos estaban sufriendo lo que llamamos el misticismo, el arrebato, ¿no?, ese momento en el que son poseídos, y es eso lo que ellos explican en sus poemas, ¿no?, cómo en ese momento su alma es la única que de alguna manera controlan, siendo su cuerpo y su mente totalmente arrebatados por una fuerza poderosa que ellos intuyen que es Dios, porque es benevolente, ¿no? Y es que ahí entramos, es tanto el tema, Joaquín, voy a hacer un poti-poti si me lo permites, pero ahí entraríamos en otra parte, ¿no? Hay que distinguir la posesión, que se entiende positiva, benevolente, en el que en algún momento, a nivel pequeñito o a nivel mayor, se te controla para hacer algo puntual que es beneficioso tanto para ti como para otra persona. ¿Quién no ha vivido ese momento, por ejemplo, en el que estamos en la calle y hemos tenido el arrebato de hacer o decir algo a un desconocido y luego nos hemos encontrado diciéndonos a nosotros mismos, ¿pero qué me ha sucedido? ¿Y yo quién soy para hacer este comentario? O al contrario, nos lo han hecho otra persona que nos desconoce, incluso a veces diciendo nuestro propio nombre, y aquello nos deja descolocados. Esto sería una influencia, que es el caso básico de posesión. Y luego tenemos una posesión mayor en la que nuestro cuerpo, en un momento muy determinado, por ejemplo en un peligro, reacciona totalmente disociado de nuestra mente. En el caso de ¿quién de vosotros alguna vez no ha escuchado sobre ese accidente de tráfico en el que unos microsegundos han salvado la vida de la persona porque todo su cuerpo ha reaccionado dando el volantazo, ejerciendo la marcha y el freno, algo que ni siquiera él sabía que podía hacer? Pues esto también sería una posesión leve, física en este caso, ¿no?
La posesión es un tema tan amplio que quizás hoy vamos a hacer un poquito de introducción, pero si más adelante te apetece podemos tratarlo incluso con personas que lo han vivido y que ellos, incluso aun siendo la benevolente, la buena, no dejan de tener miedo, porque imagínate qué indefenso se ve una persona en el que saben que en cualquier momento puede ser controlado, ¿no? Claro, pierdes tu control. Claro. También están personas que la han utilizado. Yo a nivel consulta, a nivel terapia, me encuentro a veces haciendo experimentos con compañeros que están ejerciendo pues, su trabajo de terapeutas, ¿no? Yo estoy allí viendo a ver lo que sucede y grabando y registrando. Y a veces, incluso entre relaciones de pareja, dicen, no, es que en aquel momento he sido arrebatada y poseída por algo de ira que no sabía que teníamos. ¿Es esto posesión? ¿Por qué no? Desde el rasgo de la paraciencia... parte, ¿no?, de nuestro vocabulario. Sí. Está muy arraigado. Sí, porque se trata de una pérdida de nuestro consciente, de nuestro control consciente. Algo inconsciente, algo involuntario a nosotros nos posee totalmente, ¿no? Sería adecuado decirlo, por lo tanto. Ahora, cuando entramos realmente dentro del terreno de lo paranormal, cuando alrededor de esa posesión empiezan a suceder casos, cosas y, digamos, sucesos que no tienen explicación posible. ¿Quién no se acuerda de la película del exorcista, ¿no? La niña, bueno, en este caso la niña, pero que el caso real era un niño, la posesión en sí no era lo único que sucedía, sino que alrededor suyo una serie de eventos, de fenómenos paranormales, de forma colateral se mostraban, ¿eh? Es decir, había una anomalía cuyo epicentro es la persona que tiene esa fuerza de voluntad que oprime su propia alma y su mente, pero que tiene tanta fuerza y es tan anormal que derrama una psique que mueve objetos, produce poltergeist, que además es capaz de leer mentes en los demás. Estamos hablando de una anomalía que ya sí es un rasgo de posesión que en paraciencia no sabemos cómo estudiar. Pero es la que realmente la gente puede llegar a tener sin llegar al proceso de la película del exorcista, mucho más de lo que se cree. Y ahora me dirás, bueno, ¿y esto cómo es posible? ¿Quién no ha vivido, por ejemplo, ese instante nocturno que en psicología nosotros hablamos de parálisis, ¿no? En el que nosotros tenemos una paraloxia, que estamos totalmente divididos, nuestro cuerpo y nuestra mente. Queremos movernos, queremos ejercer una cierta voluntad sobre él, pero no podemos, ¿no? Es un momento... Es terrible, Marisol. Es terrible, es angustioso. ¿Esto tiene explicación? No, nuestro cuerpo realmente está dividido en varios niveles, ¿no? Y durante el día, durante la consciencia, coordina en conjunto y trabaja en conjunto, ¿no? Pero realmente a la hora del sueño, nuestras ondas alfas cerebrales con las que trabajamos ese consciente, pues van cambiando para el reposo, para restaurar nuestro cuerpo, y al parecer lo que ocurre es que nuestra mente sigue en activo, pero nuestro cuerpo se va relajando y entrando en una onda que se llama alfa, muy relajada, y nuestro cuerpo pues como que se ausenta un poquito para restaurar sus células, sus desgastes, para el metabolismo, para regenerarse, ¿no?, en ese descanso nocturno. Pero no deja de ser una especie de principio de posesión, y es ahí donde muchas personas viven dos fenómenos muy importantes, que son visitantes de dormitorio, que normalmente se relacionan con extraterrestres o con seres dimensionales, y visitantes nocturnos que tienen que ver con el ramo de los fallecidos, ¿no?, de los que se posicionan en la punta de la cama, de las sombras que pasan en la puerta, de lo que se ve en la ventana, de lo que está en el armario, de lo que hay debajo de la cama. Todo eso sucede en una preposesión, pero nuestro cuerpo realmente ya está poseído. Es nuestra mente la que todavía está libre. A raíz de ahí pueden suceder muchas cosas. Otro tipo de posesión que, claro, como no es la típica película del exorcista, no nos parece que estemos perdiendo el control, pero sí que lo es. Es eso que todo el mundo está de moda y tan fascinado de poder hacer, que son los viajes astrales. No deja de ser otro tipo de posesión. Nosotros entramos en una especie de mundo insinuado, mundo onírico, ¿no?, en el que también estamos funcionando de otra manera. No tenemos cuerpo, a veces perdemos la ausencia del cuerpo, otras veces sí que lo notamos, pero de una forma distinta, y ahí se dan muchos casos de posesión de rigidez mental, que se llama, o estamos intentando ponerle un nombre porque es muy difícil. Os lo explico de forma sencilla, que a mí me gusta ser sencilla, soy mujer. Bueno, pues la cuestión es que una vez fuera, los propios miedos del viajero que es novato, que no tiene experiencia y tal, lo que hace es que se siente poseído, es decir, se siente rodeado por una serie de sombras, una serie de entidades que un poco allí lo tienen controlado y a veces le cuesta mucho volver.
como que lo atrapan en esa circunstancia, ¿no? Y ahora la gente dirá, bueno, pero Marisol, esto no es posesión. Sí que es posesión, son grados de la posesión. Pero es que no solamente lo sufren los humanos, hay más cosas en este mundo que pueden llegar a tener eso que llamamos, entre comillas, posesión. Por ejemplo, los animales. Animales, objetos, ¿podemos hablar también de posesiones? Sí, Marisol? totalmente. No sabemos si por impregnación o en un momento muy puntual o por confusión. Nosotros entendemos que están sufriendo una posesión y realmente están viviendo otro tipo de fenómeno, ¿no? El mundo de los misterios tiene esa complicación a la hora de investigar, que tenemos que mantener los pies en la tierra, pero abiertos a muchas posibilidades, porque las respuestas cuestan tanto. No sabes qué te puedes encontrar. No, no lo sabemos. Ni sabemos realmente con qué parámetros estamos jugando para su estudio, ¿no? Pero en el caso de los animales a mí me cuentan mucho. Pues tengo la gata que ha dicho mamá, y es verdad, porque existen, si miráis ya no de mis casos, sino simplemente en Google ahora mismo buscáis gato diciendo mamá y encontraréis un montón de historias, ¿no? O diciendo nombres, o sí, perros, gatos, es decir, el típico animal doméstico en el que vive en una casa donde ha habido un fallecimiento, un momento traumático, y es el primero que vive el fenómenos paranormales, y entre ellos se puede dar el de posesión, se ha dado muchísimo. Yo, por ejemplo, si me permites, aunque yo no he venido a contar casos, estoy a contar uno que me pilla muy cercano, muy brevemente. Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona. Aquí una pareja en mitad de la noche con un bebé pequeñito en la cuna y un gatito en casa, tienen que salir corriendo y poner una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil más cercana. Salieron en pijama y sin nada, con el niño en brazos, y el gato lo dejaron. El gato lo dejaron por una sencilla razón. El gato lo dejaron en casa. El gato estaba totalmente, si no poseído, dando un poquito de complicaciones. Estaba hablando, además lo hacía en un idioma extraño, y era un gatito jovencito. Era un gatito jovencito que a mitad de la noche empezó a decir lo que la pareja decía: atendedme, que no me escucháis y va a pasar algo grave. Estoy procesando, Marisol, porque me estoy tratando de imaginar. Y a mí me cuesta, ¿eh? Sí. Yo, conociendo a los testimonios y habiendo estudiado, al día de hoy, de repente que te llega la historia de alguien, de unas personas que abandonan su casa en mitad de la noche para ir a poner una denuncia porque el gato está hablando. Bueno, esto es una suerte. Yo, la verdad que muchas de estas denuncias mueren en los cajones de la policía, de la Guardia Civil, del cuerpo oficial, donde terminen, ¿no? Yo aquí tuve la suerte de que la inmobiliaria que estaba vendiendo ese piso, que además fue tremendo, porque después de esta pareja lo habitó otro matrimonio con 2 niños que también tuvieron que salirse por los ruidos y los acontecimientos paranormales que sucedían después de otro. Entonces la inmobiliaria se puso en contacto con nosotros en aquel momento, con mi hermano y conmigo, para que investigáramos a ver qué estaba pasando en el piso, porque aquello era alquilarlo de hoy y salir huyendo mañana, ¿no? Entonces, claro, pero a mí también me cuesta creerlo, Joaquín. Es decir, yo cuando voy a investigar un caso no sé realmente qué puedo tener, y la mayoría tienen una explicación psicológica sorprendente, pero sí puede tener una explicación psicológica. El ser humano es más prodigioso de lo que parece. De hecho, el que tengamos fenómenos paranormales alrededor nuestro puede proceder de que tenemos unas facultades, unos sentidos que desconocemos, pero que la ciencia ya sí, es decir, la psicología oficial ortodoxa sí que admite que existen. No sabemos hasta dónde y en qué niveles, ¿no? Por lo tanto, en Paraciencia, que somos más de divagar, vamos a dar un poquito más de cancha. Pero a mí me cuesta muchísimo creer. En este caso, llegué a conocer al matrimonio, al niño, que cuando ya lo conocí tenía 5 años, y en aquel momento, cuando había sucedido, era un bebé de cuna, ¿no? Imagínate. El gato volvió a la normalidad después de salir de allí, aunque ellos no querían tenerlo y lo volvieron a dar a un familiar, ¿no? Tenía el testimonio de la Guardia Civil, que se personó con ellos en casa para que cogieran al menos los enseres más necesarios, ¿no? Para poder ir a casa de un familiar, porque ellos se negaban a entrar en la vivienda, necesitaban cosas del pequeño. Todo esto sí que con el tiempo lo fui recogiendo. Y luego también hablé con el matrimonio de los 2 niños que habían habitado el piso y tal. Ahí teníamos una posesión que no era el gato era un ente biológico vivo que fue poseído por algo mayor. Todo el inmueble tenía una posesión. Estábamos hablando de un poltergeist, de una casa que había estado viva, donde habían sucedido varias muertes anteriores y todas traumáticas. Había habido un suicidio de una menor de 13 años por con problemas psicológicos y maltratos familiares, desavenencias familiares. Había habido también una especie de muerte traumática por ingesta de pastillas equivocada o no. Ahí estaba
Hay evidencia para pensar que no, pero bueno, después de los forenses determinar que podría ser por equivocación, porque tampoco era una ingesta demasiado masiva, bueno, se quedó como inexplicable, ¿no? Pero hablamos de ya 2 muertes. Y una tercera muerte de una persona con una enfermedad crónica cuyos últimos días fueron ahí y además de forma muy angustiosa. Luego llegó el matrimonio con el bebé. Todo esto alquilando, siempre el modo de intercambio era alquiler de ese inmueble. Los verdaderos dueños ni siquiera viven allí. Son de Cantabria, volvieron otra vez a Cantabria después de estar un tiempo en San Feliu. Y el inmueble lo tienen ahí como herencia para sus hijos, ¿no? Y mientras pues les sacaban el partido económico. Pero bueno, al gato, quien le dice que diga todas esas palabras, realmente las dijo, era verdad lo que me dijeron ese matrimonio, ¿no? Testimonios de sobra. Yo cuando llegué pude investigar el inmueble, indudablemente el gato ya no me habló. No me dijo nada prodigioso, ni me llamó Marisol. ¿Sabían algo de lo puso... que había ocurrido en esa vivienda anteriormente? No, sí, claro, ellos no lo supieron. No había ninguna posibilidad de sugestión, ¿no? Pero yo venía allí llamada por la inmobiliaria, entonces con la inmobiliaria sí que tuve acceso a los anteriores inquilinos, al propietario que estaban viviendo en Cantabria. De hecho, nos reunimos con ellos, nos favorecieron viniendo en una de sus visitas aquí, a uno de los hijos que vive en otra población cercana. Es decir, pudimos tener entrevistas, nos dejaron el piso a disposición de hacer mediciones electromagnéticas y de campos de biomasa, etc. Tanto vimos fontanería, iluminación, que es lo primero que hacemos. Lo primero que vamos a investigar a un piso con poltergeist, aunque la gente se crea que vamos ahí buscando fantasmas, lo primero que vamos buscando es ver cómo están los enchufes y las tuberías, cómo está el suelo, cómo están las paredes, qué vecinos tenemos y cómo están de psicología los habitantes de ese inmueble si los hubiera. Eso es lo primero que vamos a mirar, revisar para poder descartar que no se trate de eso la explicación. Pero indudablemente en aquel caso sí que nos enfrentábamos a algo curioso. Yo no pongo en duda que el gato pudiera hablar o pudiera parecer que hablaba, que los mensajeros de ese lugar utilizaran la imagen del gato para poder comunicarse con ese matrimonio joven que salió de allí mal parado y terrible, ¿no? Pero sí que es cierto que no lo dudo porque después de hacer mediciones, efectivamente en el piso había otro tipo de anomalías paranormales que yo catalogué como paranormales, lo cual no quiere decir que no tengan una explicación. Yo no la encontré, pero posiblemente las tengan. Y claro, sí podría hacerse una correlación. Pero esto sucede muy a menudo porque te he contado un caso espectacular. Pero a raíz de esto estoy segura de que se te van a poner en contacto a ti o a mí a través de ver el programa muchas personas que tienen animales domésticos, desde pájaros a perros al típico gato, en el que el animal parece hacer cosas ya no con las facultades paranormales que se le atribuye a un gato o un perro, sino que realmente hablan, parecen tener una persona dentro, miran de una forma distinta como lo hacen habitualmente y a veces cuando tienen que enseñar algo también a sus dueños también. Si me permites, te voy a rescatar otro caso, no sé cómo andamos de tiempo. Pues muy breve, Marisol. El enfoque era otro, pero siempre terminamos con lo que nos gusta, que siempre son los casos. Bueno, pues hay otra familia, en este caso es una familia andaluza de Cádiz. Yo estaba investigando un caso de Cádiz, estaba allí de viaje. Y siempre me gusta aprovechar porque ya no sé cuándo puedo volver, voy quedando con otros testimonios que han dado conmigo antes y lo que puedo pues voy haciéndolo y si no simplemente pues la base testimonial y ya me hago una idea para saber si tengo que volver o no y cómo tener que enfocar cada tema. Y en una de estas, estando allí en Cádiz, pues quedé con un matrimonio también. Y pues es una pareja muy especial, ya sus condiciones de pareja son especiales, no las voy a explicar, pero lo son. Y tienen una serie de problemáticas familiares alrededor, pues por ellos mismos, ¿no? Complicadas, es decir, viven en un mundo bastante aislado mental y tienen un gato. Pues una de las parejas, uno de los miembros de la pareja, me estoy enrollando mucho para no poder decir lo que me gustaría decir brevemente, ¿no? Pero nuestra sociedad es así. Un miembro de esta pareja, malas relaciones con su padre, su familia, no se hablan durante años y tal, muere el padre.
Y entonces, al fallecer el padre, se ve que en un último momento el hombre en los últimos días se arrepintió, ¿no? Pero el orgullo le impidió pues, llamar al hijo y decirle: hijo, lo siento, mira que tú no has hecho nada malo, ¿no? Se quedó ahí el asunto, pero le escribió una carta que no llegó a dársela, ¿de acuerdo? Bueno, pues la pareja tiene un gato y en los días del fallecimiento del padre, el gato que vivía con esa pareja fue a visitar la vivienda de los padres, ¿no? de él. Y en esto que el gato dice que se quedó en mitad del pasillo mirándolo a él. El gato no había estado en esa vivienda del padre, más que nada porque estaban distanciados, por lo tanto no podía conocer el lugar. El gato se le quedó en el pasillo mirándolo a él y además le hacía unas indicaciones en el suelo que él jamás lo había hecho, con las patitas moviéndole, ¿no? Hasta que ya el dueño le siguió al gato y el gato entró en la habitación del padre. Yéndose en dirección al armario, rascando uno de los armarios, abrió el chico el armario, rascó en el cajón dentro del armario, se ve que había cajoneras. Yo no llegué a ver esto, simplemente a nivel testimonial recogí. Abrió el cajón, dentro un estuche de estas cajas viejas de galletas y tal, con cosas del padre, que si reloj, que si petillera, que si tal, la carta del padre, diciéndole al hijo lo que se había quedado con ganas de vivir. El gato había sido poseído o influenciado para poder darle esa carta al hijo, que en vida no había podido, o no, quizás simplemente fue una coincidencia. Yo tengo que dejar la puerta abierta, pero indudablemente hubo una fuerza que influenció en ese animal, como se hacen sobre personas que también han vivido esta serie de eventos, para que eso llegara al dueño que tenía que llegar, ¿no? A la persona. El tema da para mucho, Joaquín. Da para mucho y el tiempo no da para tanto, pero yo creo que así, Marisol, tenemos para ir contando muchos más casos, muchas más historias en próximos programas. Yo incluso propongo que ellos, los espectadores, nos vayan enviando sus propios casos, que os vamos a investigar dentro de nuestras posibilidades y que a lo mejor se convierten en protagonistas de aquí del programa. Esperemos que sí, casos nuevos que nos pueden hacer llegar y que estaremos encantados de analizar. Marisol, muchísimas gracias. A ti. Hasta la próxima. Como es habitual, dedicamos los minutos finales de nuestro Sombras en la Noche a repasar aquellas imágenes, fotografías y vídeos que nos llaman la atención y que ustedes, esperamos, nos hacen llegar también a través de nuestras formas de contacto. Unas imágenes que esta semana nos llevan de entrada a echar un vistazo espectacular por el espacio. Según informaba hace unos días un comunicado del Observatorio Austral Europeo, se informaba de la obtención de esta espectacular imagen. Es una de las mayores fotografías que ha tomado el observatorio, con la cámara Omega Cam, instalada en el desierto del Paranal, en Chile. Tiene 256 megapíxeles y un tamaño de, atención, 49.511 por 39.136 píxeles. Las nebulosas son conocidas entre los astrónomos, pero nunca antes se han podido contemplar con tanto detalle. La primera observación data de 1837 y ahora podemos ver estas dos curiosas nebulosas llamadas langosta y zarpa de gato, esa forma que se puede apreciar perfectamente entre las estrellas y que están situadas a entre unos 5.500, la de langosta, y 8.000 años luz de nosotros. Bastante, pero ahora gracias a la tecnología parece que la tengamos incluso un poco más cerca. Dos habitantes de Manassas, en Virginia, Estados Unidos, Bill y Cheryl Welty, no creían en fantasmas, hasta que vieron esta imagen en su cámara de seguridad y parece ser que cambiaron de idea. Su perro tenía un comportamiento extraño desde hacía algún tiempo y por eso decidieron instalar una cámara en la que se captó la imagen que vemos en pantalla. Según el matrimonio, se trata de una fantasmagórica figura, y después de comentarlo entre sus conocidos, decidieron esparcir agua bendita por toda la casa, incluida la mascota. Según ellos mismos han investigado, la casa está localizada donde fue la primera batalla de Bull Run de la Guerra Civil estadounidense, y eso, según ellos mismos afirman, podría estar detrás de esa extraña aparición. Fíjense en estas imágenes porque son bastante curiosas. Una mujer yace en el suelo.
los ojos brillantes, el extraño movimiento deslizándose bajo una cama, podría parecer una escena de una película de terror o imágenes captadas de una extraña posesión, que hoy precisamente ha sido nuestro tema del programa. Pues bien, fueron captadas en una casa de Durban, en Sudáfrica, por unas cámaras de seguridad. El marido de la mujer que aparece en este vídeo las visionó y decidió compartirlas. La explicación es más sencilla de lo que podría parecernos. La mujer durmió al pequeño y cuando ya estaba tranquilo, descansando para evitar despertarlo, decidió salir de la habitación, aunque eso sí de una forma bastante inusual, deslizándose como una serpiente por debajo de la cama. El hecho de que la cámara sea de visión nocturna hizo el resto, ya le dio el atrecho a toda la escena. Ojos brillantes, colores de cámara de vigilancia, hicieron que lo que vemos como una escena cotidiana en casa, cotidiana aunque un poco extraña, pueda parecer de una película como Actividad Paranormal o similares. En internet, atención, porque ya la han bautizado como la mamá paranormal. Y bien, si tienen imágenes como estas, bueno, diferentes, no nos hagan llegar imágenes de su entorno familiar, a menos que sean cosas extrañas, evidentemente, pueden compartirlas con nosotros, fotografías, vídeos que crean que tienen algo de curioso, algo que sale un poco de lo común. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo YouTube para que puedan visionar nuestros vídeos y nuestro correo electrónico si quieren hacernos llegar sus aportaciones a través de info@sombrasenlanoche.net. Bien, pues llega el momento de poner el punto y final a esta tercera emisión de Sombras en la Noche. Un programa en el que hemos conocido bastante más de un tema curioso, muy tratado por las películas, por series de televisión, aunque tratado como evidentemente las películas, el género cinematográfico, de alguna forma pues necesita con cierta espectacularidad. Hoy hemos visto que las posesiones pueden producirse de una forma mucho más sencilla, menos llamativa de lo que estamos acostumbrados de ver y que se producen con una mayor frecuencia de la que podríamos de alguna forma imaginarnos. Gracias al bagaje, a la experiencia de esos dos monstruos del misterio como son Marisol Roldán y Fran Hernández, con su experiencia personal, con sus miles de entrevistas a testigos de todo tipo de fenómenos, hemos podido conocer de primera mano esos casos de posesiones que se han producido muy cerca de nosotros. Estaremos atentos a todo lo que se vaya produciendo en nuestro entorno, a todas aquellas cosas que ustedes también nos hagan llegar de alguna forma a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo electrónico info@sombrasenlanoche.net, para estar más cerca de ustedes, para conocer los casos que ustedes nos van enviando y para que el programa sea mucho más interactivo, que es nuestra intención. Suscríbanse a nuestras redes sociales, sobre todo a nuestro canal de YouTube, porque dentro de muy poco vamos a tener nuevas imágenes, nuevos contenidos adicionales a lo que se ve por aquí por la televisión. Y nada más, nos encontramos, si ustedes lo desean, en 7 días en una nueva emisión de Sombras en la Noche, con temas tan interesantes como esas posesiones que hoy han sido nuestro tema de cabecera. Hasta entonces, como siempre digo, sean felices.
esperanzas de que más tumbas previamente desconocidas podrían encontrarse en el área de Luxor. La entrada de la cámara inferior se encuentra obstruida por bloques de piedra, pero los arqueólogos dijeron que esperan hallar más pinturas dentro. Las casualidades nos han dejado en la historia numerosos descubrimientos, numerosas aportaciones y, como vemos, por suerte, aún hay muchos rincones en Egipto que pueden descubrirnos nuevos secretos. Estaremos pues atentos y pendientes de esa segunda cámara que aún queda por descubrir. Si hay algo difícil o que lo aparenta en nuestro planeta es encontrar un continente perdido. Pero por sorprendente que parezca, se ha encontrado un nuevo continente. Se le ha llamado Mauritia. Conozcamos su historia. Algún día, tal vez podamos tener pruebas concluyentes que puedan dar por cierta la existencia de la Atlántida. Mientras tanto, el descubrimiento de un nuevo continente en las profundidades del Océano Índico ha sorprendido a la comunidad científica. Así lo ha publicado la revista Nature. Un grupo de geólogos que estudiaban los diferentes tipos de roca de la isla encontraron cristales que datan de un tiempo en el que el supercontinente Gondwana se estaba desintegrando hace unos 200 millones de años. Esos antiguos cristales están formados por zircón, un mineral muy resistente, capaz de sobrevivir a procesos geológicos extremos, como cambios de temperatura y altas presiones en la formación del granito. Eso lo hace perfecto para estudiar antiguos continentes. El continente perdido ha sido nombrado provisionalmente como Mauritia y los investigadores piensan que puede haber sido una de las varias astillas que se ramificaron al romperse el supercontinente de Gondwana. Lo que nos queda de Gondwana en nuestros días son los continentes de África, Sudamérica, la Antártida, el Indostán, Australia y la isla Mauricio. Ahora Mauritia, el continente hundido, también se podrá añadir a esa lista. El pasado mes de septiembre se estrenaba una serie de televisión basada en la película de 1973. Además, iniciamos nuestra tercera emisión de esta temporada de Sombras en la Noche, recordándoles además que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y, cómo no, a través de YouTube, donde pueden evidentemente suscribirse y seguir todos los programas que vamos haciendo, además de contenido adicional que muy pronto también vamos a acercarles. La Universidad Waseda de Japón informó del descubrimiento por casualidad de la tumba de un escriba real datada en el 1200 a.C. y que fue enterrado en la necrópolis de Luxor, la antigua capital del antiguo Egipto. El equipo del profesor Jiro Kondo limpiaba la tumba de otro funcionario del faraón Amenofis III cuando descubrió un agujero que daba a la tumba del escriba, en cuyo interior aún se pueden apreciar pinturas y frisos de los principales dioses egipcios, del funcionario y de su esposa venerando a las deidades. La tumba tiene forma de T, y además de los frescos y frisos de dioses como Osiris, Isis y Atum-Ra, al cual veneran 4 babuinos en la pared norte, los arqueólogos también descubrieron jeroglíficos que nombran a Khonsu como el verdadero y reconocido escriba. Según los investigadores, este descubrimiento genera ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Sombras en la Noche. Es una alegría para nosotros el volvernos a encontrar en esta cita semanal con el misterio, con la ciencia, con numerosos enigmas y con muchas cosas que no tienen explicación. Hoy vamos a dedicar gran parte de los minutos de nuestro programa a hablar de las posesiones y creo que hay todo un universo que desconocemos en torno al tema de las posesiones que hoy va a ser muy interesante descubrir. Un programa que nos va a traer, además, otros contenidos que descubrimos enseguida.
Hoy conoceremos dos descubrimientos impactantes de las últimas semanas. Un nuevo continente sale a la luz y una casualidad oportuna nos revela nuevos secretos egipcios. Conoceremos los problemas de rodaje del Exorcista original y recientes secuelas, y con Fran Hernández y Marisol Roldán tendremos más información sobre las posesiones. En imágenes, maravillas del espacio, supuestos extraños fantasmas de la guerra civil y una mamá paranormal. Pues con estos